La noche comenzó con una calma engañosa que pronto se transformó en tensión contenida. Halil Ibrahim apareció envuelto en pensamientos que no lograba ordenar. Desde este espacio, el presentador describe una escena marcada por la duda. No era una noche cualquiera. Era una de esas noches en las que una decisión puede cambiarlo todo, y esa sensación se respiraba en el ambiente. Halil Ibrahim caminaba sin rumbo fijo, como si cada paso le ofreciera una respuesta distinta. Irse parecía una salida clara y definitiva. Quedarse, en cambio, implicaba enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. La noche no ofrecía señales evidentes, solo silencio. Y el silencio pesaba. La duda no surgió de repente. Venía gestándose desde hacía tiempo, pequeños gestos, palabras no dichas, miradas esquivas. Todo se acumuló hasta llegar a ese punto. El presentador señala que las decisiones importantes rara vez nacen de un solo momento. Nacen de muchos. La opción de irse tenía un atractivo particular. Representaba distancia, descanso, olvido, pero también implicaba renuncia. Renunciar a lo construido. Renunciar a las personas. Renunciar a las personas, renunciar a una parte de sí mismo. Y esa renuncia no era sencilla. Quedarse, por otro lado, exigía valentía. Exigía enfrentar consecuencias. Exigía aceptar errores y asumir responsabilidades. Halil Ibrahim lo sabía. Por eso la balanza no se inclinaba con facilidad. Cada opción tenía un peso emocional distinto. La noche avanzaba lentamente. Las horas parecían estirarse. Cada minuto sumaba presión a la decisión. El presentador observa cómo el tiempo se vuelve protagonista cuando hay incertidumbre. No apura, no consuela, solo avanza. Halil Ibrahim recordó conversaciones pasadas, promesas hechas en voz baja, expectativas que quedaron en el aire. Todo regresó de golpe. La memoria se convirtió en un escenario paralelo. Y en ese escenario la duda crecía. No hubo llamadas que aclararan el panorama. No hubo mensajes decisivos. Nadie interrumpió el proceso. La decisión debía ser suya, completamente suya, y eso hacía que el peso fuera mayor. El entorno parecía indiferente, pero no lo era. Cada rincón tenía significado, cada lugar guardaba una historia. Irse significaba dejar todo atrás. Quedarse significaba convivir con esos recuerdos. Ambas opciones dolían. El presentador subraya que dudar no es debilidad, es conciencia. Es entender que las decisiones tienen impacto. Halil Ibrahim no dudaba por miedo, dudaba porque entendía lo que estaba en juego. La noche ofrecía refugio, permitía pensar sin interrupciones, permitía sentir sin juicio. En esa intimidad, Halil Ibrahim se permitió ser honesto consigo mismo. Y esa honestidad no siempre trae alivio inmediato. La idea de irse regresaba una y otra vez, como una puerta abierta, fácil de cruzar, pero cada vez que se acercaba, algo lo detenía. No era una persona concreta, era una sensación, una pregunta sin responder. Quedarse también tenía sus fantasmas. No todo era esperanza, había incertidumbre, había temor a repetir errores, pero también había posibilidad, y la posibilidad, aunque frágil, seguía ahí. El presentador describe el momento como un equilibrio inestable. Un paso podía romperlo todo. Halil Ibrahim se movía con cuidado, como quien sabe que cualquier gesto tiene consecuencias. La noche observaba en silencio. El conflicto no era externo. Nadie lo presionaba, nadie lo presionaba, nadie lo empujaba. La batalla era interna, y las batallas internas suelen ser las más difíciles, porque no hay árbitros ni pausas. La duda se transformó en reflexión profunda. ¿Qué significaba realmente irse? ¿Qué implicaba quedarse?
Las respuestas no eran claras, pero las preguntas eran necesarias, y Jalil Ibrahim las enfrentó una a una. El tiempo siguió avanzando. La noche se acercaba a su punto más oscuro. Ese momento en que todo parece suspendido. El presentador señala que muchas decisiones se toman ahí, cuando no hay distracciones, solo verdad. Jalil Ibrahim respiró hondo. No buscaba una señal externa, buscaba coherencia interna. Pace. Algo que le permitiera mirarse al espejo después. Esa búsqueda era más importante que la decisión misma. La idea de huir perdió fuerza, no porque irse fuera incorrecto, sino porque no resolvía todo. Algunas cosas viajan con uno, y Jalil Ibrahim lo entendió. Quedarse empezaba a adquirir otro significado, pero quedarse tampoco era garantía de solución. Era solo una elección que requería compromiso. Y el compromiso asusta cuando no hay certezas. La noche lo recordaba con su silencio. El presentador observa cómo la duda empezó a transformarse en claridad parcial. No en respuesta definitiva, pero sí en dirección. Jalil Ibrahim comenzó a entender qué estaba dispuesto a enfrentar y qué no. El amanecer aún no llegaba, pero la noche ya había cumplido su función. Había obligado a pensar, a sentir, a decidir desde un lugar más profundo, y eso no era poco. La historia no revela de inmediato qué eligió Jalil Ibrahim, porque lo importante no es solo la decisión, es el proceso, es la noche, es la duda. Todo eso forma parte del relato. El presentador deja claro que no todas las historias necesitan un cierre inmediato. Algunas se comprenden mejor con el tiempo. Y esta noche fue solo un capítulo intenso. Jalil Ibrahim permaneció en silencio unos segundos más, como quien sabe que el siguiente paso es definitivo. La noche lo acompañó hasta el final, sin juzgar, sin presionar. Y así, la escena se cierra con una sensación abierta, no de confusión, sino de humanidad. Porque dudar es humano. Y decidir también.